Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20. Buenos días, los saludo hoy 21 de abril, mes de los niños. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En el tema Instrucciones para los enviados, hemos llegado a advertencias. Hola, buenos días. Bendiciones para todos. Amén. ¿Cuántos quieren que las bendiciones de Dios se manifiesten en sus vidas, pero de una manera abrumadora? Ustedes deben creerlas. Yo creo que ellas las tienen. Esa bendición de lo que dice la palabra del Señor acerca de sus bendiciones para nosotros tiene que ver con el de nuestro espíritu, un grito de amén. 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 Sí, amén. Si no le sale ni por la boca, difícilmente es que se está originando en su espíritu. La palabra dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual de los lugares celestiales en Cristo. Eso es una realidad. No podemos admitir ni vivir algo menos que debemos vivir en esas bendiciones que el Señor ya nos ha dado. Recordemos que entre mejor sea nuestra comunión con el Señor, pues más va a ser el círculo de la realidad de esas bendiciones que ya tenemos. Para esta ocasión vamos a meditar por el tema advertencias. Estamos viendo las instrucciones para los enviados. Vimos en la primera ocasión el ejemplo que el Señor nos da. Luego vimos hace 8 días las recomendaciones. Y hoy vamos a ver advertencias. Dentro de las instrucciones que el Señor da, primero tenemos un ejemplo, luego las recomendaciones, luego unas advertencias, que vamos a ocupar de ellas hoy. Y al final, el Señor da una lista de advertencias. Entonces, enfoquémonos hoy en la parte de las advertencias dentro de las instrucciones que el Señor da a los enviados a su mies. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das. Señor, estamos delante de ti. Deseamos recibir todo tu consejo. Envío tu luz y tu verdad, envío delante de ti para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito a abrir muy bien Mateo capítulo 10. Consideremos inicialmente los versos 16 al 18. Mateo capítulo 10, versos 16 al 18. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Estos tres primeros versos ya empieza a darnos unas advertencias. No sé que el tono usado en estos tres versículos es distinto a lo que vimos hace 8 días con las recomendaciones. Es distinto una recomendación que una advertencia. Una advertencia ya nos avisa de adversidades, de dificultades, de oposición, de persecución en este caso. No pensemos que cada vez que vamos a llevar la palabra de Dios,
cada vez que el Señor nos envía a su mies, todo va a salir bien, todo va a salir como pensamos. A la larga, todo va a salir bien. Pero en el proceso vamos a tener dificultades. El Señor nunca prometió que si aceptamos el llamado, que si somos fieles a su llamado, si hacemos lo que Él nos envió a hacer, Él nunca prometió que nadie nos va a tocar. Él nunca prometió que nos iban a respetar. Él, todo lo contrario, hace unas advertencias. Él es muy sobrio con nosotros, Él es muy genuino, muy honesto. Y nos da unas advertencias. El Evangelio del Señor Jesús, en principio, significa que son buenas noticias. Literalmente, Evangelio significa buenas noticias. La muerte es una buena noticia. La muerte no es una noticia tan buena. Ni la muerte con sufrimiento es una buena noticia. Que torturen a alguien antes de matarlo es una buena noticia. No, pero saben que es parte esencial del Evangelio. Si el Señor no lo tortura, si el Señor no muere, entonces no tenemos hoy todas las bendiciones que tenemos. Parte de las buenas noticias implica unas cosas que son adversas, unas cosas que no nos parecen tan buenas. Para los enviados igual. Es una bendición que el Señor nos envíe. Es una bendición obedecer en ese envío. Pero en el proceso vamos a tener dificultades y el Señor lo está advirtiendo con toda claridad. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Él inicialmente, cuando empezamos a hablar de la mies, en el capítulo 9, los últimos versículos, vemos que el Señor no solamente compara a la iglesia con una mies o con la cosecha de una mies, sino con un rebaño de ovejas. Ovejas que antes de ser traídas por el pastor están dispersas, están desamparadas, y el Señor envía a esos obreros precisamente a remediar esa situación. Pero no solamente las personas a donde vamos a ir son ovejas, sino que también son. Dice el verso 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos son aquellos que no solamente van a dejar de recibir, sino que se van a oponer, van a atacar, se van a burlar, van a hacer una mala atmósfera, un mal ambiente, van a generar una persecución, van a tener un rechazo, generalmente un rechazo con enojo, generalmente un rechazo grosero, generalmente un rechazo con violencia. De rechazo hemos aprendido algo, hemos tenido la bendición de aprender acerca del rechazo a la palabra de Dios. Y cuando él dice acá, en el 16, yo se veo como ovejas en medio de lobos, uno pensaría que es que vamos a ser enviados personas muy peligrosas, violentas, que van a rechazar la palabra. Personas que no tienen ningún conocimiento de la Biblia, ningún conocimiento de Dios, ningún conocimiento de la promesa de Dios, y por eso van a rechazar. Pero si nota el versículo siguiente, nos damos cuenta en qué es lo que está pensando el Señor. El verso 17 dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Qué es eso de concilios? En el contexto del Nuevo Testamento y en el contexto de Mateo particularmente, lo podemos verificar en varias partes. El concilio era llamado Sanedrín, no sé si esa palabra le suena. El Sanedrín o concilio era un grupo de autoridades religiosas que tenían un propósito, un fin, y era velar porque todo el pueblo de Israel siguiera adecuadamente la ley del Antiguo Testamento. Ellos velaban, si alguien no estaba cumpliendo con la ley, entonces lo llamaban al orden, lo censuraban, lo disciplinaban, y muchas veces lo excomulgaban, lo sacaban de la comunión, como hicieron
lectura de Mateo, de Juan capítulo 9, por muy cierto, recuerdo. Él no cumplió la ley porque él confesó a Jesús. Y bueno, realmente el cumplimiento de la ley es confesar a Jesús, pero para los líderes religiosos era algo en contra de la ley. Y el concilio decidió expulsar a ese hombre, ¿cierto? Ese concilio está formado por personas que conocen la Biblia, que enseñan la Biblia, que velan por el cumplimiento de la Biblia. Son personas que adoran a Dios. Yo quiero que eso quede claro. El concilio que habla acá no son personas paganas, inconversas, en el sentido que no conocen de Dios, lo conocen. Y además de eso tienen una autoridad religiosa para velar por el pueblo. También dice el verso 17, la última parte, y en sus sinagogas os azotarán. Las sinagogas eran para qué? Para que se predicara la palabra de Dios. Era un lugar donde se predicaba la palabra de Dios y donde se adoraba a Dios. Pero dice aquí claramente el verso 17 que a los enviados, ¿qué les iba a suceder? En las sinagogas, ¿qué iba a suceder? Los iban a azotar. ¿Y quién los iba a azotar? Gente que se metía, vándalos que se metían. No, eso no es como la Colombia. La misma, los mismos religiosos, los mismos judíos, en las mismas sinagogas iban a azotar a las personas, rechazando el Evangelio. Ahora, recuerden que hace 8 días vimos específicamente qué Evangelio. ¿No lo recuerdan? ¿Qué Evangelio es que fue el Señor envió a predicar? El Evangelio del Reino. Específicamente la clase religiosa, los líderes religiosos, lo que van a rechazar es el Evangelio del Reino. Si alguien ha hablado en este tiempo acerca del reino, van a ser rechazados, y es que el reino, de por sí, la predicación del reino, empieza con una confrontación. El Evangelio del reino no empezó diciendo el Señor te ama, todo está bien, Él quiere lo mejor para ti. No. El Evangelio del reino no va a decir, ¿recuerdas lo que debían predicar cuando hablan del Evangelio del reino? ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Una confrontación. ¡Hey! Así no es. Así no es. Está mal. Así como está pensando, así como está actuando, así no es. Usted se congrega, usted lee la Biblia, enseña la Biblia, pena por la Biblia, adora a Dios, lo está haciendo mal. El libro del reino empieza con una confrontación. Y entonces, ¿cómo van a reaccionar esos líderes religiosos? Los van a llevar ante, y van a ser entregados por algunos, luego vamos a ver por quiénes, a los concilios, y en sus sinagogas iban a ser azotados. Cuando el Señor refiere lobos, en el verso 16, en el verso 17 dice claramente en quién está pensando. No está pensando en vándalos, en patanes que no conocen de no. Personas finas, elegantes, tal vez hasta encorbatadas, con Biblia en mano, que predican, que enseñan, que adoran, pero que no están de acuerdo con el Evangelio del Reino y por lo tanto lo rechazan. Y no solamente lo rechazan, sino que persiguen y azotan a las personas que hablen del Evangelio del Reino. ¿Habrá cambiado la situación hoy día? Sinceramente, cuando nosotros volvimos a leer el Nuevo Testamento y empezamos por Mateo, debimos de tenerlos más en este capítulo de días y no nos hubiera tomado por sorpresa las cosas que nos pasaron. Y es una noticia fea, no es una comunico, pero es como anillo el dedo para la chata de oro. Nosotros, como iglesia de semana, desde el año 2012 empezamos entre nosotros a estudiar acerca de la vida eterna a profundidad y acerca del Evangelio del Reino desde el año 2012, mediados del año 2012, o sea, hace 12 años. En el año siguiente, 2013, en adelante,
Evangelio del Reino con otras personas. No con inconversos, sino con gente de iglesia. No con cualquier gente de iglesia, sino con pastores, con apóstoles, maestros. Empezamos a hablar de lo que el Señor nos ha mostrado. Particularmente lo que nos mostró desde que vimos Romanos 5:10 en adelante. Tenemos en nuestro canal de YouTube varias prédicas al respecto que se pueden consultar. De tal manera que varias cosas nos sucedieron cuando hablamos no a personas desconocedoras, sino a conocedores, a predicadores y a líderes importantes de la ciudad. O bueno, no muchos líderes importantes de la ciudad, no todos eran de nombre, algunos sí. Y yo recuerdo algo muy impresionante, algo que me llamó mucho la atención, y es que la respuesta de 3 pastores y un apóstol, 3 pastores y un apóstol, con los que hablamos, no en el mismo momento, no estamos reunidos en el mismo momento, en el mismo lugar hablando del Evangelio del Reino, sino que por aparte con cada uno de ellos. Por acá, la otra vez, está mi hermana Loida aquí, pero ella estuvo con nosotros en uno de esos momentos cuando hablamos con uno de sus pastores. Mi esposa estuvo conmigo cuando hablamos con uno de los apóstoles de la ciudad. Y ellos 4, los 3 pastores y el apóstol, coincidieron en 2 cosas. Uno, en enojarse mucho, rechazando el Evangelio del Reino. Quiero insistir, no eran personas, si estaban mi hermana Loida en otra vez, ella estuvo presente en una de esas ocasiones. Entonces que no les estoy hablando de personas que apenas están conociendo la Biblia, más predicadores, gente que ha pasado por seminario, que ha enseñado a otros. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se enojaron y dijeron. Yo les decía, no tienen que decir amén a eso que estamos mirando, sino que, así como el pastor ayer me enseñó, estudie esto en oración. Esos 4 siervos no son falsos maestros, son siervos de Dios. Los 4 coincidieron en decir, eso está muy claro hace más de 2000 años. No voy a estudiar nada de eso y tampoco voy a orar por eso. Entonces, cuando una persona rechaza cualquier cosa que sea, diciendo que no va a estudiar ni a orar, usted lo que suena es orar. Yo no estoy diciendo que esos 4 hermanos, que son hermanos genuinos, esos 4, son lobos. Yo no lo estoy diciendo. Tampoco estoy diciendo lo que Jesús lo está diciendo. Pero sí llamó lobos a personas que persiguieron a sus enviados en la mies. Sí llamó lobos a los que persiguieron y maltrataron a los que él envió a su mies. Esos 4 hermanos no fueron los únicos que rechazaron. Bueno, ellos hicieron, además de rechazar y enojarse, también hicieron muy mal. Yo no sé, seguramente todavía lo hacen. Y es que hablaron mal de nosotros, hablaron mal de mí, hablaron mal de la congregación, a otras personas diciendo que enseñábamos falsa doctrina. Recuerdo uno de ellos y se refirió al Evangelio del Reino, a lo que enseñé en alguna ocasión, como barrabasadas, esas barrabasadas con enojo. Eso es muy triste, o sea, no es solamente en esta época que el Evangelio del Reino fue rechazado, en esa época que está escribiendo Mateo aquí, hoy en día es igual. Hoy en día, los que sean enviados a predicar el Evangelio del Reino no esperen que los siervos, los predicadores van a decir gloria a Dios y van a adorar a Dios porque están dentro de la eternidad. No. Recuerden que, como vimos hace 8 días, el Evangelio del Reino, tal como lo dice Mateo 13, es un tesoro que está escondido. La pretensión es que ya lo conocen, no es que está escondido. Y la muestra que está escondido es ese rechazo que hace cuando se habla lo que está escrito. Algo tremendo en todo el
los casos, no solamente en esos cuatro, sino en todos los casos, cuando hemos hablado con otras personas acerca del reino, es que se muestra, tratamos de que ellos mismos lean de sus propias Biblias los pasajes. Ellos lo están leyendo y paso siguiente es rechazar lo que ellos mismos están leyendo en la Biblia. Procuro cuidarme de no predicar, sino prácticamente leer o que ellos mismos lean. Uno de ellos dijo, si usted predica eso, está poniendo por el suelo el Evangelio del Señor. Y eso da un temor. Y ese temor es muy bueno, porque ¿qué día sea yo todo asustado? Llegar a la casa a orar y a estudiar más. Y cada vez que sucedía eso, los convencíamos más. Y en todos esos 12 años, no hay nada más sólido en la palabra de Dios que el mismo momento del reino que el Señor nos ha estado mostrando y sigue mostrando. Antes de eso ya habíamos tenido una situación terrible de persecución. Nosotros pertenecíamos a una denominación que la mayoría de los que están aquí conocen. Y algunos que ven esta predica en el canal de YouTube conocerán y dicen, sí, ellos eran de tal denominación. Nosotros éramos de una denominación. De hecho, teníamos local propio. Veníamos a sabía eso, teníamos local propio. Y cuando el Señor, por medio del pastor Ariel, nos regaló el ministerio de liberación y de sanidad interior y retomar lo que la palabra de Dios dice acerca de los dones espirituales, entonces ellos rechazaron esa palabra. Yo recuerdo que a veces estamos predicando así un domingo como hoy, cuando llegaban a literalmente a espiarnos. Y eso es muy bueno porque ellos se dan cuenta que estábamos predicando la palabra de Dios. Ellos literalmente nos expulsaron de la denominación. Y no solamente nos expulsaron, sino que nos dejaron sin local que era nuestro. Eso no es de Dios. Eso es del diablo. Ellos no son del diablo. Ellos son de Dios. Pero lo que hicieron es un pecado grave. Esa persecución es grave. Después siguió por años, fuimos consejeros de los jóvenes de esa denominación, no solamente de la iglesia local de Semaní, sino de varias iglesias. A veces incluso, no solamente de la ciudad, sino también trabajábamos con los jóvenes de Yumbo y de Cauca. Yo recuerdo que nos tocó caminar mucho porque no había muchos recursos para el transporte, caminamos mucho, la juventud sirve para todo eso, ¿no? Animo a los jóvenes que usen el vigor que tienen para servir al Señor. Es la mejor inversión que pueden hacer. Se podrá pensar que es mejor inversión, es una carrera, algo así. Sí, es una carrera, pero la carrera que tenemos por delante de servir al Señor. Y como tantos años servíamos como consejeros, cuando nos expulsaron de esa denominación, ellos nos pidieron una reunión extra. Y yo fui a esa reunión para darle, ellos querían que le dieran como unas pautas a que se dieran unos consejos finales, porque ya no íbamos a estar más con ellos. Entonces yo fui a un congreso que tenía en el sur. Y cuando llegué, estuve, antes de que se terminara el congreso, yo estuve sentado y me tocó escuchar unos informes, unos reportes de los logros de esa denominación. Y uno de los logros que mencionaron es la expulsión de una iglesia por falsa doctrina. Y yo estaba allí con el corazón vuelto pedazos escuchando a un siervo que amamos todavía, lo amamos muchísimo, no hay manera que no lo amemos en un siervo, porque es un verdadero siervo del Señor. Años después me encontré con él, porque trabajó en un lugar donde yo trabajé, en la Universidad del Valle, y había una amistad, o sea, eso tiene una fuerza, el cariño, el amor tiene una fuerza. Sin embargo, él mismo dijo esas palabras. Uno de los logros fue la expulsión de una iglesia por falsa doctrina. Lo tremendo de esto es que la misma denominación, tiempo después, expulsó demonios, y ministró sanidad interior y retomaron los dones espirituales. Y hoy el Señor les bendice con eso y gloria a Dios.
¿Y por qué lo hizo? Porque son siervos genuinos, pero no obraron de manera adecuada, se comportaron como lobos, así se comportaron. Eso lo digo con total tranquilidad en mi corazón, con total tranquilidad. Le pueden hacer un acercamiento en el video y verá que no tengo las orejas rojas, no las tengo rojas, ¿cierto? Ojalá. Porque nosotros cuando fuimos a salir de esa denominación con mucho dolor, nosotros lloramos muchísimo, muchísimo. Recuerdo cuando estuvimos en el último campamento de jóvenes, siendo Sara y yo los consejeros de ellos por tantos años, cuánto lloramos, porque es que son nuestros hermanos, con ellos trabajamos, con ellos luchamos, con ellos fuimos a rescatar jóvenes, bueno, hicimos muchas cosas y de un momento a otro, así, fuera. Y antes de salir hicimos una vigilia como iglesia, y en esa vigilia nosotros, guiados por el pastor Ariel, decidimos perdonar y no cerrar nuestro corazón para ellos, sino mantener nuestro corazón abierto. Y por eso es que hoy por hoy podemos tener comunión con ellos, pero el hecho que tengamos comunión con ellos no quiere decir que hicieron bien, no, hicieron mal. Ellos hicieron una reunión incluso de todas las iglesias de esa misma denominación unos años atrás para pedir perdón por unas cosas incorrectas que hicieron. Y el pastor Ariel y otras personas y yo fuimos con esa expectativa de perdonar y qué bueno, ¿cierto? Y estuvimos allí y se acabó la reunión y no pidieron perdón. Fue un trámite, fue como nunca dijeron perdón, no dijeron nada, no pidieron perdón. Y eso no es correcto. Eso sucede hoy en día. Eso sucede cada vez que se predique algo de la palabra de Dios. Hay un poder religioso que se va a oponer. Usted puede notar en el Evangelio de Juan que quienes más se opusieron al mismo Señor Jesús fueron los religiosos, los mismos judíos. Se oponían una y otra vez, sobre todo desde el capítulo 5 en adelante, el capítulo 5 hasta el capítulo 12, ya desde el capítulo 5 ya lo querían matar, en el capítulo 12 ya tomaron la decisión, a este lo matamos, por rechazar lo que él predicaba. Ese rechazo lo vamos a tener, es muy duro. Uno espera que rechace un inconverso, pero aquí el Señor no está hablando de inconversos, está hablando de líderes religiosos, gente que conoce la palabra de Dios. No solamente cosas que han quedado en el pasado, recientemente fuimos invitados, no recuerdo, tal vez año 2022, a compartir la palabra en un congreso especial, y yo hablé con uno de los organizadores y le hice una advertencia, y yo, para el título que tiene este congreso, yo quisiera predicar una palabra, pero está en la Biblia. Le digo, por eso es lo que necesitamos. Le digo, sí, hermano, pero es que ha sido rechazada por muchos siervos. Le digo, ¿cómo así? Pero está en la Biblia. Sí, total, está en la Biblia. Ese día no voy a escatimar en mencionar los versículos que voy a usar, no. Eso es lo que necesitamos, me dijo. Y eso fue lo que prediqué. Y apenas terminé, empezó a perseguirme por WhatsApp, en un grupo de pastores diciendo indirectas. Como nunca le contesté nada, empezó ya a enviarme a mi privado cosas malucas, de falsa doctrina, de mentira, de cosas horribles. Yo ese día les invité, y me gusta hacerlo, y hoy nuevamente reitero esa invitación a todos los que estaban allí presentes, que si no están de acuerdo en algo, me muestren un versículo. Ese día no solamente habían personas de varias iglesias, sino líderes, principalmente eran pastores que estaban allí. Ninguno de ellos durante la reunión mencionó un versículo, y han pasado ya unos años y no me han mencionado ningún versículo. Este que dijo tantas cosas malucas mías, no me ha mencionado ningún versículo que refute lo que hablamos, y no lo va a encontrar, porque lo que hablamos fue de la palabra de Dios. Y no es que él sea un lobo o un falso maestro, pero se comporta dentro de un
de una clase religiosa que se opone al evangelio del reino. ¿Para qué menciono todo esto? Para dos cosas. Número uno, para que no nos sorprendamos. Usted no se sorprenda si un pastor o si alguien que conoce la palabra de Dios le rechaza con vehemencia o hasta con grosería y le persigue y le llama falso maestro o hereje. Yo saqué de hereje, saqué una sigla para consolarme porque me estuvieron diciendo mucho hereje entre el año 2013 y el año 2016. Y entonces yo dije, hereje significa ere, una sigla ere y G, rey gobernante. Entonces cada vez que me decían hereje, yo decía, me están diciendo rey gobernante. También hicimos una tarea de orar por los siervos para que nuestro corazón no se cargara de resentimiento, porque es muy fastidioso, sobre todo que lo hagan a espaldas, cuando cara a cara nunca refutaron con la palabra y ellos mismos dijeron, no voy a estudiar, ni voy a orar. A alguien por allí en el velorio, también ahora que veo esa sonrisa allá atrás, en el velorio la abuela Ernestina salió diciendo que yo había mandado a mi abuela para el infierno. Cosa que nunca, muchos que estuvieron allí saben que esas palabras nunca salieron de mí. Entonces, ese tipo de cosas groseras, ofensivas, cogen carrera porque hay una clase religiosa. La religiosidad les hace moverse así. Si usted recibe una carga del Señor por llevar el evangelio del reino, no espere que todo el mundo le reciba con los brazos abiertos. Nosotros mismos, entre nosotros tuvimos dificultades. Yo mismo tuve dificultades para recibir el evangelio del reino. No es que nosotros somos los nobles y ellos no, somos igualitos. La diferencia es que nos atrevimos a creer lo que está escrito. El Señor nos hizo pasar por un proceso que ellos no compartieron, ellos no lo vivieron. Recuerden que nosotros hicimos foros. Aquí podían preguntarse con rabia. Yo me acuerdo que me preguntaban cosas y íbamos resolviendo entre todos. No era que yo el ungido está contestando, no, entre todos fuimos resolviendo las dudas y ellos no participaron, ellos no tuvieron no fueron enriquecidos de esa manera porque no estaban con nosotros. Muchos mejor se fueron de la iglesia para otro lugar donde definitivamente no les prediquen cosas que tengan que ver con el evangelio del reino, así están más tranquilos. Entonces, número uno es por eso, para que cuando seamos enviados y seamos perseguidos no nos coja por sorpresa. Y número dos es para que nosotros mismos no caigamos en la religiosidad. Es que nosotros digamos, no, nuestros pastores no tienen nada que decir de parte de Dios, nosotros sí tenemos la verdad. Estaríamos haciendo lo mismo. De hecho, a uno de esos siervos, no lo hice tanto por él, sino por mí, para que mi corazón no quedara lastimado. Yo lo invité a predicar a la congregación y fue una bendición, porque es un siervo de Dios. Es un siervo de Dios. Desafortunadamente me consta que él todavía está predicando cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Tenemos que orar, pero aquí la advertencia es que el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, dice el verso 16 que debemos imitar a las serpientes en lo venenosas. Amén. No, entonces, ¿en qué tenemos que imitar a las serpientes? En la prudencia, ¿cierto? En la prudencia. ¿Y a quién más tenemos que imitar según dice el verso 16? A las palomas. La paloma es símbolo ¿de qué? De guerra, de paz, ¿cierto? Debemos ser así. La sencillez, así como hemos estado aprendiendo con los niños de referencia, la sencillez de una paloma, porque vamos a ser enviados como ovejas en medio de lobos. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Lobos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Ovejas, precisamente. Por eso somos como ovejas, porque estamos buscando ovejas de igual a igual. Y cuando estemos allí, ojo que entre ellas hay lobos. Por eso tenemos que ser muy ¿qué?
Prudentes como serpientes. Pero también tenemos que ser sencillos como palomas. ¿Por qué? Porque si no vamos a espantar a las que sí son ovejas. Recuerden que una paloma es tan apacible que se puede posar sobre un corderito y permanecer allí, así como anticipadamente lo mencionó el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Una paloma que descendía del cielo y permanecía sobre un cordero. ¿Se le suena ese cuadro? Nosotros tenemos que ser así, sencillos, no espantar. No hay una ovejita allí y dice: ¿usted qué hace con ese cigarrillo en la boca? ¿Es que usted se quiere ir para el lago de fuego? ¿Eso es sencillez para esta ovejita? Usted ve esa oveja con el cigarrillo en la boca y dice: usted tiene cara es como el lobo, ¿no? Usted no le dice así. Usted tiene que ser prudente para no ser lastimado, pero tiene que ser sencillo para poder llegar con la bendición a esas ovejas. Amén. Amén. El verso 18 también dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Entonces, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. No solamente a la clase religiosa, sino a qué clase la podemos llamar el verso 18. Gobernantes, o sea, clase política. Clase religiosa y clase política. Alguien, un hermano, hoy no están presentes porque ellos tuvieron que ir a otro lugar, pero uno de estos hermanos me preguntó que si aquí en la iglesia estábamos de acuerdo con hablar desde el púlpito de cuestiones políticas. Entonces yo le dije que había muchas cosas de la política que me fastidiaban, pero que todo el tiempo hablábamos de política. Todo el tiempo, porque el evangelio del reino no es un asunto religioso, ni es un asunto político, es un asunto espiritual que tiene que meterse dentro de lo religioso y tiene que meterse dentro de lo político, porque es un reino. Es un reino. Lo que pasa es que es un reino celestial. Y ese reino, como es eso, reino, entonces se va a oponer a cualquier otro reino que ya esté establecido. ¿Por qué lo resistieron los religiosos y por qué lo resistieron los políticos? Porque es un reino espiritual. Como es espiritual, entonces los religiosos lo resistieron y lo persiguieron. Y como es reino, entonces los políticos también hicieron su parte rechazando. Eso lo que muestra es que el apóstol Juan tiene razón cuando en 1 de Juan capítulo 5 dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno. No solamente los religiosos, también los políticos. No solamente los judíos, también los gentiles. Todo el mundo. Muy bien. Hay unas claves, hay dos claves que les quiero mencionar para no caer en la religiosidad que nosotros continuamente tenemos que estar mirando, y también para detectar en las personas que le estamos hablando. Muchos de ellos quieren es controversia, quieren es pelear, no quieren conocer del reino, sino que le digas algo para refutar, para que luego digan por ahí: es que ustedes creen en el limbo, porque esa es otra cosa que supuestamente yo enseño, que hay limbo. Todo eso lo dicen, por supuesto, en burla, es una manera grosera de rechazar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y entonces voy a darle dos claves. Una de ellas está en Marcos 7:13, se las voy a mencionar, y es que el Señor declara que la tradición invalida la palabra de Dios. Eso es muy delicado. La tradición invalida la palabra de Dios. Cuando uno ve un versículo así en la Biblia, uno dice: esto es el catolicismo romano, sí, es la tradición. No, Él no le está hablando a gente que no es pueblo, le está hablando a los que son pueblo, al pueblo judío, a los que tienen la palabra, a los que tienen el Antiguo Testamento, tienen las promesas, tienen el templo santo, el sacerdocio santo, las ofrendas santas, la tierra santa, todo santo, menos ellos. Les está hablando a los que conocen, al pueblo.
Entonces, estas palabras son especialmente para el pueblo. Nosotros tenemos que tener cuidado. La tradición no puede estar por encima de la palabra de Dios. Es que usted le llevan 20 años enseñándole una cosa que no es. Entonces los que están en la tradición dicen, no, déjeme así mejor. No me enseñe nada de la palabra, déjeme así. Eso es una locura. Eso es diabólico. Pero tremendamente diabólico. La tradición que hace con la palabra la invalida. Y otra clave la encontramos en Juan capítulo 5, el verso 39. El Señor le dice a los judíos, le dice, escudriñen las escrituras, pues a ustedes les parece que en ellas están la vida eterna. Eso está muy bien, el verso 39, pero luego en el verso 40 les dice, pero no quieren venir a mí para tener vida. Entonces es solamente la palabra de Dios, pero no comunión. Mi hermana Loida recordará, tal vez estuvo presente esa vez, uno de estos siervos, por esos días, no sé ahora, pero por esos días no estaba en comunión con el Señor, y él, sabiendo que nosotros lo sabíamos, dijo, yo estoy un poco apartado, pero yo soy como el buen ebanista. El buen ebanista puede pasar años sin hacer una mesa, pero cuando se pone a hacer la mesa, la hace porque él sabe. Entonces por eso él tenía manejo de la palabra, porque es un pastor. Pero ser pastor y ser ebanista tiene una diferencia. El ebanista no necesita comunión con Dios, el pastor sí. De hecho, no solamente el pastor, el Hijo de Dios necesita comunión con Dios, si no está frito. Entonces no es que uno ya sabe una teoría y entonces cuando alguien me está hablando de la palabra voy a vaciar esa teoría. No, es que ¿saben quién es la palabra? Jesús es la palabra. Y si no tengo comunión con Él, ¿qué voy a hablar? Nada de la palabra. Entonces, sí, la palabra, la letra, pero no quieren ir al Señor, no quieren someterse al Señor, generalmente no se congregan. Algo clásico es que no se tienen dificultad de congregarse. Tienen dificultad de congregarse. No hay una congregación que se acomode a su nivel, seguramente. Si no hay comunión, no hay vida de resurrección, no hay nada. Ellos sí, letra, pero no al Señor Jesús. Esa es otra clave para terminar eso y lo que nosotros nos debemos cuidar. Quiero decirles, hermanos, ustedes conocen, también quiero mencionarles Hechos capítulo 5, verso 34 y el capítulo 22, verso 3. Habla de Gamaliel. ¿A usted le suena el nombre Gamaliel? ¿Quién es ese Gamaliel? Un maestro que le enseñó al apóstol Pablo. No solamente era maestro de Pablo, era un maestro de mucha gente. Uno de ellos era Pablo, imagínense. Y Pablo sabemos que conocía mucha palabra, mucho Antiguo Testamento, y por eso él usa todo eso que el Señor le dio, lo lleva a la cruz, y pasado por cruz, lo que sale de ahí en resurrección es una bendición para nosotros hoy en día. Pero él fue instruido, el apóstol Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Esa expresión, a los pies de Gamaliel, significa que él era discípulo de un maestro llamado Gamaliel. Y Gamaliel era un doctor de la palabra y era miembro del Sanedrín, miembro del concilio. Y no sé si ustedes conocen suficiente de Gamaliel, pero ¿a usted le parece que era un buen hombre o un mal hombre? ¿Un hombre bueno o un hombre perverso? ¿Perverso? Bueno, excelente, excelente. De hecho, una vez les dio un consejo, y ahí lo pueden leer en esas citas. Dice, mire, la otra vez salió un cuento que no sé qué, y muchos, como 400 fueron detrás de ese cuento, y el del cuento se murió y todo el mundo se disipó. Después empezaron con otro cuento y al tiempo eso se acabó. Gamaliel en esos días dijera, dejen hablar ese indiecito, que en 3 años él ya va a estar hablando otra cosa. Lo que pasa es que ya han pasado 12 y cada vez hablamos más de lo mismo. Gamaliel es una persona muy sabia y muy temerosa de Dios. Dijo, no sea que nosotros estemos luchando en contra de las cosas de Dios. Mire que es un hombre
con temor de Dios. Y de estos siervos, yo creo que estos siervos tienen temor de Dios, en mayor o menor grado tienen temor de Dios, y son siervos genuinos por los cuales antes debemos orar y procurar que ellos sean entendidos de la palabra, que la luz resplandezca en sus corazones y puedan ver la verdad de la palabra de Dios. Yo me imagino que el día que eso suceda, para ellos va a ser una alegría, y para nosotros por supuesto que también. Hay uno de ellos que tiene una iglesia enorme. Yo me imagino todos esos hermanos recibiendo el evangelio del reino. Sería maravilloso. Bueno, así que no es que sean lobos. Yo no creo que Gamaliel haya sido un lobo, pero sí estaba con los lobos. Y cuando uno está, por ejemplo, David decía de la marcha hoy, qué tentación la mía de decir, hermanos, vamos a marchar. Sinceramente se los confieso. No fue tan grande la tentación porque estoy como curado de eso, pero sí es un día crítico para la nación. Pero a propósito de eso, es que si yo voy a marchar, así como cuando alguna vez, estando en la Universidad del Valle, marché por una causa justa, muy justa. Yo iba marchando, yo recuerdo que después de que pasamos por ese puente, bajando donde es Santa Librada, bajando allí, eso se pudrió literalmente. Y empezaron unas personas que iban normalitas, se pusieron capuchas y empezaron a hacer estragos ahí por ahí por la Quinta. Fue horrible. Yo estaba con ellos. Yo no me puse capucha, yo no dañé ninguno de esos comercios, no dañé nada, pero estaba con ellos. Ese día tomé la determinación de nunca volver a salir a una marcha, porque así sea el principio noble, bueno, y los que van conmigo, ¿qué? ¿Quieren lo mismo? ¿Van a hacer lo mismo? Yo no me afilié al sindicato de empleados de la universidad por esa misma razón. Yo estuve en las charlas con ellos y yo decía, uy, esto es interesante. Uy, yo hubiera sido un sindicalista, les cuento. Y eso es muy justo. Y no era sino alzar la vista y mirar los retratos de todos esos asesinos comunistas que ellos admiran allí y se rigen por esas doctrinas. Y son supremamente groseros. Qué pena si alguien de la universidad y está en el sindicato, usted coloque ahí en los comentarios, ese señor tiene razón, porque tú sabes que es así. Son supremamente groseros. A los jefes que yo tuve, los insultaban, les decían cosas muy groseras, decían cosas insultantes a los jefes y a las familias, y si tenían algún rasgo físico para destacar, lo hacían con una burla, pero con una grosería impresionante. Y yo decía, menos mal no estoy en ese sindicato, porque yo no estoy diciendo las groserías, pero estoy arropado bajo el mismo nombre. Entonces Gamaliel estaba ahí bajo ese nombre, era parte del concilio. Y hay gente muy buena, gente que tiene que ser alumbrada por Dios para que se quede allí, no, para que salga de allí. Alguien podría decir, no, si se queda allí, desde ahí los va a rescatar. No, si se queda allí, entonces tiene que responder por lo que hacen como concilio, como Sanedrín. Y eso le va a corresponder a Gamaliel dar cuentas por eso. Así que, hermanos, nada de religión, nada de religiosidad, y aceptemos la palabra del Señor tal como es, y estemos listos para recibir esa persecución si somos enviados a llevar el evangelio del reino. Miremos en Mateo capítulo 10, versos 19 al 23. Mateo capítulo 10, versos 19 al 23 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo,
y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Estos versículos nos hablan cómo se intensifica la persecución. ¿Quiénes son los que van a entregarnos según esos versículos? La misma familia. Hermanos, allí la cosa se pone color de hormiga, porque en general uno ama a la familia, en general uno se rige por la familia. Yo he conocido personas que por seguir la familia han rechazado el evangelio del reino y luego son alumbrados y entonces tienen que romper en ese sentido con la familia. Usted quédese pensando que no es así, que yo ya vi que es así. Y ese proceso es una fractura dentro de la familia. ¿El Señor quiere eso? Total, lo quiere. Por el evangelio sí. ¿O quiere que usted, no, con tal de tenerla a su familia contenta, diga amén a lo que no es conforme a la palabra? No. El Señor sí quiere que usted esté decidido a que se fracture la familia por causa de Él. No porque usted es un sinvergüenza, no porque usted no quiere la familia, no, por causa del Señor. Por causa del Señor. Si hay una fractura, los mismos familiares van a perseguir. Entonces, ya hemos visto que la clase religiosa persigue, hemos visto que la clase política persigue, pero la misma familia, eso es muy duro, es muy triste, es lamentable, pero es la realidad y tenemos que estar listos. Por eso el Señor nos da estas advertencias. El Señor, en cuanto al manejo de la familia, nos da unos ejemplos preciosos. Quiero que usted los recuerde, ya los hemos visto, por eso solamente los voy a citar. En Mateo capítulo 12, verso 47 al 50, Él está predicando en un lugar, en una casa literalmente, y la casa está llena, y vienen unas personas y le preguntan por Él, y alguien le interrumpe la prédica y le dice: afuera está tu mamá y tus hermanos y tus hermanas ahí preguntando. Y entonces el Señor le dice: mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, miren, aquí está mi mamá, mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso se llama fractura familiar por causa del Señor, por causa del reino. Él nos da ejemplo de eso. Y no solamente eso, recuerdan en Juan capítulo 2, el verso 4, en las bodas de Canaán, ¿tuvo algún roce con la familia ahí el Señor Jesús? ¿Sí? ¿Con quién? Con la mamá. Mijo, ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó? Se les acabó el vino. Hágale, que yo sé que usted... ¿Qué le dijo el Señor? Sí, mami, por ser conciliador, por ser respetuoso, porque no haya una fractura familiar. Le dijo: sí, mami, hágase el vino. ¿Así hizo el Señor? No. ¿Qué le dijo? La puso en su lugar. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y entonces ella, que no está escrito, pero ella dijo: ups. No, mentiras. Y yo digo, ella tuvo que volver en sí y caer en la cuenta y dije: yo tan atrevida. Yo estoy especulando, pero yo creo que por las palabras que ella sí dice en la palabra que dijo, yo creo que ella dijo, cayó en cuenta: yo tan atrevida. Si el ángel me reveló quién es él, y yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Entonces hizo una declaración solemne. Dijo: hagan todo lo que él les diga. No lo que yo, lo que él les diga. ¿Cierto? Mire que el Señor tuvo un manejo adecuado de la familia. Más adelante, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versos 6 y 8, dice que los hermanos de él no creían en el Señor. Y usted no es que se quiera dar a conocer, vaya a la fiesta, pero a él lo querían matar. Y el Señor sabía en qué momento ir, en qué momento no ir. ¿Cómo sabía el Señor en qué momento ir?
el padre le revelaba, vaya, no vaya, él hacía lo que el padre le dijera. Entonces él le dice a los hermanos, el tiempo para ustedes siempre es un buen momento, para mí no. Yo no escojo el momento, ustedes sí lo escogen. Si quieren vayan ustedes, yo no voy todavía, porque mi momento es cuando el padre me diga. Entonces ubicó a la mamá, ubicó a los hermanos, ubicó a toda la familia, y eso no fue grosero, sino fue por amor, los ubicó. Más adelante vemos cómo María comprendió el asunto, más adelante vemos cómo los mismos hermanos no solamente ya creyeron en Él y siguieron al Señor, sino que también le sirvieron al Señor. Pero cuando empezamos que por no fracturar la familia, que no, ¿por qué no viniste hoy? No, es que el domingo estaba cumpliendo años la tía y no, y siempre los domingos no estoy con ellos, y en el cumpleaños pues sería el colmo no ir. Entonces la tía, lo que le está enseñando la tía, que no es creyente, que si sigue así se va a condenar eternamente, que va a ir al lago de fuego, y que tú dices que amas, pero le das un ejemplo incorrecto. La tía, ¿qué piensa? En los cumpleaños no es necesario reunirse, es más importante quedarse aquí durmiendo esta tarde e irse de paseo. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces, por evitar una fractura familiar, lo que hacemos es que la familia se quede sin la bendición. El Señor nos mostró que Él tiene una unidad de bendición, que es ¿quién? La familia. Entonces, porque un familiar suyo está haciendo mal, entonces usted le va a alcahuetear, usted le está haciendo el peor, usted está haciendo, ojo, le digo enfáticamente eso, usted está siendo un instrumento del diablo para destruir a ese familiar que ama. Un instrumento útil. Haga la voluntad de Dios. Hay que haber fractura familiar. Gloria a Dios que haya esa fractura familiar. En Mateo capítulo 28, verso 19, ya es una altura muy importante en el ministerio del Señor, porque Él ya está en resurrección. Y Él ha dicho, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hasta ahí. A todas las naciones es lo mismo que gentiles, justamente lo que el Señor inicialmente les dijo a ellos, que no fueran donde gentiles. ¿Recuerdan? Lo vimos hace 8 días. Pero en resurrección, después de resurrección, ya completamente el ministerio es a los gentiles, a todas las naciones. Y dentro de esas naciones también se incluye Israel, no se excluye, se incluye. ¿Por qué les digo esto? Porque es que dice el verso 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué es eso tan raro? Ellos en este momento son enviados inicialmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como lo vimos hace 8 días. El Señor muere, resucita, y entonces ahora son enviados a los gentiles. Cuando la totalidad de los gentiles que van a ser salvos lo sean, entonces el Señor se vuelve otra vez a Israel. Esto es durante la gran tribulación. Eso lo podemos constatar en Mateo capítulo 24. Durante la gran tribulación es que ahora sí se cumple el verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ellos están de un lado para el otro hasta que aparece el Señor. ¿De acuerdo? Eso es el verso 23. Vamos a la última parte. Bueno, está en Lucas 12, 11 y 12, que nos muestra exactamente lo mismo. Dice que cuando seamos llevados ante concilios, cuando nos estén persiguiendo, usted no tenga un as bajo la manga ahí, un chancuco, ¿no? Si me preguntan eso, digo esto. Si me hablan duro, hago esto. Si no me hablan, digo esto. Si me amenazan de muerte, no se proponga nada de eso. Simplemente esté en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo que va a hablar por nosotros. Amén. Amén. Es que nos han pasado tantas cosas al ser enviados. La otra vez me pusieron
2 demandas, ¿no? Según una hermana dijo, pero nunca me llegó una citación ante un juez. Y yo que soy tan malo para eso, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Pero fuimos porque yo nunca ando solo, ando con un mundo. Y entonces yo no sabía ni para qué era, y entonces sinceramente hasta pena me daba, pero la expresión más cercana al asunto eran bobadas, unas mentiras, unas falsedades sin pruebas, y yo me llevé unos documentos, y cuando yo escuché eso yo no podía creer. Y entonces nomás con mostrar el primer documento ya empezó a caerse todo lo que estaban diciendo en contra de nosotros. Y entre más los que nos acusaban decían cosas, más fácil iba saliendo todo. ¿Y quién se encargó de eso? Pues el Señor. El Señor. Asimismo, cuando seamos ahí no era porque hablé que son las moradas, no fue por algo de doctrina, pero sí fue en ejercicio de la iglesia, no fue porque me comí unos 80 euros y no los pagué, no. Bueno, vamos ahora a la parte final, Mateo capítulo 10, versos 24 al 31. Mateo 10, 24 al 31 dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Voy a hacer una pausita allí. Al padre de familia, él se está refiriendo a sí mismo, a él lo llamaron Beelzebú. En Mateo capítulo 9, verso 34, hay un rechazo terrible de los judíos al Señor. Él ha expulsado a un demonio y lo están acusando que por el demonio, que en el nombre de Satanás mismo. Entonces lo están tildando de Beelzebú, lo están diciendo que Beelzebú es un nombre para el demonio, pero es un nombre grotesco, es un nombre vil, bajo, insultante, blasfemo. Y decirle Beelzebú al Señor, pues peor todavía. Entonces el Señor dice, si a él lo trataron así, mejor dicho, el más perseguido lejos fue el mismo Señor Jesús. Entonces nosotros no digamos, no, es que usted no sabe cómo me están persiguiendo. No, al Señor lo persiguieron más. Y al discípulo no es más que el Señor. Si el Señor aguantó, en otras palabras, si el Señor resistió, eso es una muestra que nosotros podemos resistir, porque nosotros estamos en Él. Es eso lo que dice. Verso 26 en adelante: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Satanás. No, nosotros le damos tanto crédito a Satanás. Miren, Satanás es literalmente un pobre diablo. Él fue derrotado. Satanás es un derrotado, ¿saben eso? Dije, Satanás es un derrotado, ¿saben eso? Tanto que se la monta él a usted o no se la monta. Y ahora, diciendo que él es un derrotado, él es un derrotado. El que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno es el Señor. El Señor. Esa palabra infierno es usada allí, infierno, también es usada en Mateo 18, también es usada en Mateo 5. Es una palabra que la otra vez charlamos del asunto. Algunos no lo traducen infierno. Yo la dejo infierno porque infierno está acá, y esa versión nos han dicho que es una muy buena versión de Biblia. Pero es distinto al lago de fuego. Y lo que está hablando acá no es un castigo eterno, sino un castigo temporal. Lo que le está diciendo el Señor esa palabra, ¿para quién es? Para los discípulos, y no cualquier discípulo. Discípulos enviados
Le está diciendo a los enviados, miren, usted no tenga miedo de ellos. Lo que se dice aquí en tinieblas, ¿sí? Lo que dice el hijo de Aarón son los vencedores que están en Apocalipsis 2 y 3. Eso que se dice aquí en voz baja, dígalo desde las azoteas. El hijo de Aarón está conformado por los vencedores de Apocalipsis 2 y 3. Que la gente sepa, no le dé miedo, que le van a decir que no, que es un hereje, usted va a decir que es un rey gobernante. No le dé miedo a ellos, no le dé miedo de ellos. Y por eso dice, no, pero ahí viene el pastor tal, no hablemos del reino, hablemos de religión, para... No. ¿Por qué? A ellos no le teman. ¿A quién sí le tiene que temer? Ojo, eso es una advertencia. Eso no es una recomendación, es una advertencia. No le tenga miedo a ellos, téngale miedo ¿a quién? Al Señor. En otras palabras, si usted no le hace caso, Él lo puede destruir a usted, su cuerpo y su alma. ¿Destruir en qué sentido? Es una disciplina temporal. Los que nos están viendo, sobre todo, que no asimile mucho esta palabra, les recomiendo ver nuestras prédicas en el canal de YouTube, consultar Apocalipsis 2, 3, 12, Mateo 24, 25, bueno, y orar. Hay un castigo temporal. De eso nos toca hablar el próximo domingo, si el Señor nos permite. Así que le invito a los que nos están viendo por el canal de YouTube que esté pendiente de esa prédica también. Bueno, dice el versículo, me quedé en 29 a 31. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Mire, ese cuarto es una monedita mínima, de muy baja denominación. Es una moneda de esas que, esto me rompe el bolsillo y me cuesta más, mejor la boto. Esa monedita es, dice, verso 29, no se venden, ¿cuántos pajarillos? Imagínate, no 1 sino 2. Con esa monedita, o sea que los pajaritos no valen absolutamente nada. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, los pajaritos no valen nada, pero ni un pajarito cae a tierra si el Señor no lo permite. El Señor tiene cuidado de los pajaritos, aunque no valen nada. Verso 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Hermano Miguel, reciba esa palabra. Entonces, aún nuestros cabellos están ¿qué? Contados. Entonces uno dice, no, en el caso de Miguel el Señor le quedó fácil, pero en el caso de Santiago, aún nuestros cabellos, uno por uno están. Oye, ¿no tiene el Señor cuidado de nosotros? Nosotros a veces, ¿qué vamos a comer? Estamos hablando de, ni siquiera tenemos cuidado de los cabellos, you know. Usted pone a contar, usted lava cabello por cabello. Evelyn, que es experta en eso y que me ha dado tantos consejos. Por eso, ¿ustedes cómo creen que yo tengo ese cabello tan chévere? Aún cada cabello, cada uno de nuestros cabellos está contado por el Señor. Ese es el cuidado estricto. Entonces, ¿vamos a tener miedo? Pero es que nos van a azotar. ¿Y? Es que me van a preguntar cosas que yo no sé. ¿Y? Miren, la autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. La paz para dejarla en la casa que nos reciban. Pero el Espíritu Santo para que Él hable a través de nosotros y nos dé fortaleza en ese momento. Entonces, estamos completamente seguros en Él. Amén. Amén. Más que al Señor no nos van a hacer. Y estamos en Él. Así que estamos completamente seguros. Dice el verso 31, perdón. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, no que 2, que muchos. Usted, cada uno de ustedes vale mucho más que muchos pajaritos. El Señor tiene cuidado de ellos mucho más de nosotros. Amén. Somos sus enviados, entonces somos sus protegidos de manera
personal por el Señor. Amén. Oremos para terminar este tiempo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra, gracias por tus diseños, gracias por el cuidado que tienes de las multitudes, porque atiendes sus necesidades. Oramos, Señor, que sigas enviando obreros a tu mies, Señor, y si nosotros podemos servirte, Señor, coloca esa carga en nuestro corazón para hablar a nuestros vecinos, para hablar a nuestra familia, para hablar a nuestros compañeros, para usar nuestras redes sociales para difundir el evangelio del reino. Gracias por tus advertencias y gracias por tu protección. Gracias porque tú eres literalmente escudo alrededor nuestro. Tú eres nuestra gloria, tú eres quien levanta nuestra cabeza. Y a ti, solamente a ti te damos toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.